Dalia. La vieja Dalia atizó un par de golpes secos en la cabeza del animal. Lo hizo con un grueso bastón de madera oscura. La bestezuela se sumergió otra vez en el agua mientras se movía convulsivamente ante su muerte. La anciana sonrió complacida, apretando las mandíbulas con mueca de sádico placer. El gato sangraba de la cabeza. El agua de la alberca se teñía de un color rosado intenso. El pobre animal hizo un último esfuerzo por emerger desde el fondo, y Dalia elevó otra vez el bastón listo a descargar un golpe más sobre la indefensa criatura. El felino tocó la superficie mientras un maullido agudo y lastimero se le escapaba. El bastón silbó en el viento. Un golpe seco en el lomo del gato lo hizo retorcerse de dolor. Pateó desesperado tratando de alcanzar la orilla de la alberca, pero el báculo amenazador se estrelló contra él una vez más, en esta ocasión en el hocico. Los maullidos se ahogaban por la sangre que emanaba de las fauces. El rostro de Dalia permanecía inmutable. Solo prevalecía un brillo demencial en su cansada mirada. El animal perdió fuerza. Las patadas en el agua se hicieron menos intensas, como si se extinguieran. El agua se tornaba carmesí. Los verdes ojos del animal parecían pedir clemencia, pero la punta del bastón se clavó esta vez en la nuca para sumergirlo con fuerza en el fondo. Los movimientos espasmódicos del gato se fueron apagando. Unas burbujas de aire salieron del hocico del animal. Inerte entonces descendió al fondo de la alberca. El gato había muerto. Dalia se sintió satisfecha. Levantó la cabeza con altanería y miró con desprecio el despojo del ser que había matado. Se encaminó luego a la casa con paso lento y cansado. Cruzó el jardín. Un olor a rosas silvestres la hizo suspirar hondo. Malditos animales, tan asquerosos, como me repugnan, me dan asco. Más le hubiera valido a ese maldito no haber entrado a mi jardín, se dijo Dalia a sí misma mientras se acercaba al pórtico. El sol, diáfano de verano, le pulió más las pecas y manchas en la piel seca. ¡Alberto! ¡Alberto!, gritó con voz chillona. Los gritos corrieron por entre rosales y crisantemos. La puerta de la casa se abrió y apareció un hombre de mediana estatura y no muy avanzada edad, de aspecto bonachón y amable. «Diga usted, señora». Se volvió a meter uno de esos desgraciados animales al jardín. Me echó a perder mis orquídeas y maltrató una sección de los claveles. Pero ya no lo hará otra vez. Quiero que limpies la piscina. Sácalo de ahí y tíralo. No quiero verlo ahí para cuando oscurezca. Como usted mande, señora, dijo el hombre con fingido rostro de conformismo y cordialidad. Los golpecillos del bastón resonaban sobre el piso de mármol, y el senil balanceo al caminar de Dalia se confundió con la decoración antigua de la casa. Alberto siguió a la anciana al comedor. El sirviente miró de reojo el reloj del péndulo que estaba entre las sombras de un rincón. Era casi la hora de la comida, por lo que Alberto se dispuso para el ceremonioso acto de servir la mesa. Con la misma monotonía y mecánica de los años, el hombre recogió la mesa y ordenó la única silla en el cuerpo del comedor. Dalia se puso de pie sin comentar nada. Luego se dirigió al salón de descanso en busca de su tejido de 2 agujas. Habían pasado ya un par de horas desde la indicación de la anciana cuando Alberto recordó el pendiente. La encomienda no le agradaba del todo, pero nada podía objetar. Sacó una bolsa de plástico negro y fue a cumplir con el encargo. El sol tinteaba de marrón el césped dormido, así como las copas de los árboles. Un calor húmedo se hacía presente en el ambiente. El hombre buscó el gancho de limpieza cerca de la piscina. Era un artefacto de poco más de 2 metros de largo, con una punta de aluminio en forma de garfio. «Cielos, pobre animal», exclamó cuando miró en el interior de la alberca, cuya agua aún conservaba un tenue color rosado por la sangre diluida. «Estúpida vieja amargada, si no fuera por el sueldo que me da, no tendría que soportar esto».
Arriscó las mangas de su camisa después de quitarse el saco. Miró el cielo mortecino de la tarde y a lo lejos vio arrastrarse perezosamente una masa grisácea de nubes. Pobre gato, debió de haber sufrido mucho, al igual que los otros que ha matado. Pensó al hurgar en el fondo. La punta de mental rompió la armonía de la superficie líquida. El mango de madera del gancho penetró libremente. Alberto sujetó con la punta del garfio el cuerpo del animal y una mancha roja se desprendió del cuerpo. Con gran destreza giró el mango entre sus manos y sintió cómo se enganchaba a una masa blanda y suave. El cuerpo del gato había sido atrapado. Jaló del garrote con cuidado, procurando no soltar la presa. El cuerpo parecía un hilacho viejo que destilaba sangre y agua. El hombre no pudo evitar sentir compasión por aquel pobre animal que había sido sacrificado. Zarandeó el artefacto y el cuerpo cayó sobre el piso produciendo un sonido fofo. Había sido un gato mediano de total color negro. Tenía el hocico abierto. La lengua rosada le colgaba de las fauces magulladas. Cerca de la oreja izquierda se le veía una brida de 3 centímetros, aunque lo más incómodo era ver la expresión que había en los ojos abiertos, aquellos ojos ya opacos, llenos de ansiedad y de odio. Alberto abrió la bolsa, la sujetó con una mano y con la otra tomó el cuerpo del gato. El pelaje húmedo se adhirió a los dedos. El cuerpo, suelto como una marioneta, se dobló al ser levantado. Lo metió en la bolsa, la anudó férreamente y caminó en dirección al bote para la basura que estaba al fondo del jardín. Miró sobre su hombro hacia la ventana de la habitación de la señora Dalia. La cortina estaba inmutable, pero él sabía que tras la cortina estaba la vieja mirándole cómo llevaba aquel bulto al bote de los desperdicios, pues a ella le regocijaba de manera morbosa saber cómo los gatos muertos iban a terminar en el fondo de aquel cesto para inmundicias. Sentía que era como un pequeño trofeo para su persona. La bolsa negra cayó en seco al fondo. A la mañana siguiente, a temprana hora, el camión recolector se haría cargo. El hombre tapó el bote y regresó a sus labores. El tranquilo cielo se fue ensombreciendo. El azul terciopelo se tornaba en negro con fulgores diminutos. Los grillos en el jardín comenzaban su sinfonía. El viento taciturno se deslizó entre las flores que soltaban sus perfumes. Cerca de las 20 horas, Alberto preparó la mesa para la cena, agregando un cubierto, pues Dalia aguardaba la visita de su sobrino nieto, Carlos, el único familiar que visitaba a la anciana solterona que había ahuyentado a todos sus congéneres con la hostilidad de su carácter. Se escuchó el timbre y Dalia comenzó a descender por la escalera. Alberto atendió la puerta. «¿Qué tal, Alberto?», exclamó afectivo el muchacho sin retirar el cigarrillo de la boca. «Buenas noches, joven Carlos», respondió con una sonrisa. «Oye, viejo, parece que sí llegué a tiempo, ¿eh?». «Como debe de ser», terció Dalia al pie de la escalera con su pétreo rostro rugoso. «¿Estás molesta como siempre, tía?». «Lo que pasa es que tuve un incidente muy desagradable esta tarde». «Pero eso fue en la tarde, es ya la hora de la cena y por cierto tengo mucha hambre», añadió el muchacho, encaminándose hacia el comedor. Dalia frunció la comisura de los labios y le siguió. La cena fue como cada semana, como cada viernes. Después del alimento, la sobremesa, donde la charla se prolongaba hasta por más de 1 hora. Luego Carlos se retiraba y la anciana se iba a su alcoba para que la vida en aquella mortecina residencia cesara. El hombre consultó la hora. Faltaban unos minutos para las 11. Un poco más tarde que de costumbre, pensó mientras limpiaba la mesa y el silencio se hacía presente. Después de poner en orden la cocina, el sirviente realizó su acostumbrada ronda de seguridad, revisando puertas y ventanas, luces y seguros. Solo quedó encendido el discreto farol de la entrada principal. Un extraño silencio reinó acechante, extendiéndose por todos los rincones de la casona.
El fámulo se dirigió a su habitación localizada en la planta baja. Tan pronto como descansó su cabeza sobre la almohada, se quedó dormido, aunque fue por poco tiempo. Un grito espantoso lo hizo sentarse de golpe en la cama. Desconcertado y desubicado, aguardó en la penumbra, dudando sobre la realidad de su percepción. Escuchó luego el sonido de una puerta y el sonido en el jardín. En ese momento tuvo la certeza de que no había sido un sueño lo que escuchó. Echó mano de la bata y se apresuró a salir. «Señora, sucede algo. Señora, es usted». Encendió la luz del corredor y fue a la sala, pero no encontró nada normal. Entonces subió la escalera a grandes zancadas, pensando en la salud de Dalia. «¿Se encuentra bien, señora?». Nadie respondió a su pregunta. Entró. La puerta de la recámara estaba entreabierta. «¿Le sucede algo, señora?», insistió. Empujó la hoja de madera. La luz de la lámpara estaba encendida, pero la cama estaba revuelta y vacía. Revisó con prisa el baño, pero no había nadie en él. Notó entonces la ventana abierta. El viento jugaba con las cortinas de velo. Entonces Alberto se percató de un charco pequeño de agua al filo de la cama. El hombre se acercó hasta el balcón, como arrastrado por una extraña fuerza. La noche era clara. Le permitió ver algo que se movía en el jardín, y de inmediato pensó en la anciana. A toda prisa bajó y encontró que la puerta principal no estaba cerrada. Le llamó la atención que nuevamente había agua encharcada al filo del umbral. Un escalofrío le erizó los vellos de la nuca y le sacudió por completo. El inmenso jardín carecía de alumbrado, pero el pálido brillo de la luna le ayudaba a ver. Alberto enfiló hacia la piscina, donde alcanzó a ver una silueta blanca. Titubeó en acercarse, pero un grito mucho más horripilante que el que había despertado lo hizo seguir adelante. La figura desapareció. El hombre se acercó cautelosamente. Un penetrante olor a nardos y claveles flotaba en el aire fresco. Un susurro de aguas apaciguándose llegó hasta el mozo, y repentinamente su corazón se volvió frenético. La pálida luna brillaba en la lobreguez. Sus rayos chorreaban sobre el pasto y la copa de los árboles. Alberto llegó hasta la orilla de la alberca. En el centro de la vastedad del agua estaba una figura blanca que flotaba lívida. Un presentimiento desagradable le cruzó el pecho. El cuerpo aquel estaba inerte. Una nata de cabello gris se apartó del rostro de aquel cadáver, y con los ojos al borde de la locura, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era Dalia, con los ojos crispados en horrible expresión de espanto, la boca abierta y su rugosa tez pálida. El camisón blanco se agitaba con un macabro ritmo en el agua, pero no era eso lo que había llenado de negros terrores el corazón de Alberto. Del otro lado de la alberca resonó un hueco maullido que obligó al hombre a no apartar su mirada de aquello. Bajo la blanca luz de la luna de plata, postrado al filo de la alberca, sentado en ancas, estaba un gato negro que destilaba agua. Sus ojos centellantes como fosas del infierno y las fauces abiertas amenazantes. Y aunque la oscuridad pudo haber engañado a Alberto, él estaba seguro de su visión, pues claramente contempló cómo emanaba sangre de una herida que tenía el animal junto a la oreja izquierda. Junto a la bestezuela estaba el bastón de la vieja Dalia. El gato volvió a maullar con eco de la región de las sombras. Era como si proclamara a la noche con orgullo su pequeño trofeo.